Hola a todos, nuevamente estamos en los hechos de actualidad de Risaralda y el municipio en los temas médicos. Ya para ustedes la imagen es muy conocida del doctor Luis Fernando Mejía González, médico cirujano con especialización en auditoría médica. Ha pasado por muchas hospitales, clínicas, universidades como médico, asesorándolos en los temas más importantes de la cotidianidad que ustedes ya conocen del doctor Mejía. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se tocó mucho en la Semana Santa, que es el tema de la fiebre amarilla. Hay muchas especulaciones, mitos, dicen que la pueden utilizar los mayores de 60, que no la pueden utilizar los mayores de 60, no saben y se confunden si es como una gripa o un virus, en fin. Entonces, para evitar todas esas cosas, seamos que sea el doctor Luis Fernando Mejía que nos diga qué es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad que es transmitida por virus. O sea, virus, que tenemos la gripa, el SIDA, y muchas otras enfermedades que hay por virus respiratorios, virus intestinales. Pero esta tiene una característica, esta enfermedad tiene una característica, que es transmitida por un mosquito, Aedes aegyptus. Los nombres no es lo importante, aquí nos hemos caracterizado por ser prácticos. Es un bichito y esa enfermedad se da en áreas selváticas y en áreas urbanas. Aquí hace mucho tiempo no había epidemias urbanas, no sabría, pero hacía mucho tiempo solo se daba fiebre amarilla en área selvática. Pero ahora se han encontrado unos casos, entonces ustedes dirán, bueno, pero dicen que en Ibagué, que en Cali, pero eso se llama casos importados, que van y los captan el bichito los pica en área de selva, en menor de 1800 metros. Ese mosco está a esa altura y después vienen a Ibagué, vienen a Cali como ha resultado, pero no son casos que en medicina autóctonos, sino casos importados. Y estos casos importados, si usted tiene fiebre amarillo, no se la puede pasar el que tenga a usted, solamente si llega el mosquito, pica al de la fiebre amarilla y después lo pica a usted. Bueno, entonces lo más importante de esta primera parte es que no es contagiosa, sino que tiene que ser picado por el bicho. Lo otro que se habla es que en la Semana Santa todo el mundo se paniqueó porque decían que para los viajeros, ¿por qué hablaban de los viajeros a qué sitios? No, porque como yo lo estoy diciendo, es en áreas selváticas. Entonces, por ejemplo, en Chocó, por ejemplo, en áreas calientes de Caldas como La Dorada, no, en Manizales no hay problema. En áreas, por ejemplo, lo que decíamos antes, los territorios nacionales, que ahora son los departamentos, Caquetá, donde hay selva, Guaviare, Putumayo, allá hay mucho de esos bichos. Entonces, lo que ha faltado es información, aunque ya el gobierno, el Ministerio de Salud, pero hacer una información más asequible a todos, a los que no conocemos y a los que conocen no conocen de estos términos. Entonces, decía que a los viajeros, por ejemplo, el Brasil es una de las partes donde más en Sudamérica se ha visto fiebre amarilla. Bueno, ¿y por qué tanto la fiebre amarilla? La fiebre amarilla es como una gripa, así empieza. La fiebre amarilla es como una gripa. Y ahí no hay problema, dura de 3 a 5 días, no les voy a decir pues términos raros, que el prodromo ni nada, sino es una gripa, como una gripa, y a veces da diarrea, dolor abdominal, se confunde mucho. Los libros dicen, los maestros,
como que si fuera un dengue. Hay unos factores. Se puede detectar cuando uno lo tiene por exámenes. Hay exámenes exclusivos para fiebre amarilla, cuando uno tiene eso. Pero eso no es lo grave es cuando eso coge como otro estado, para explicarlo, para no confundirlos con los términos, cuando ya llega al hígado, y se pone amarillo uno, como decían las abuelitas de nosotros, tiene la buena moza. Cuando tiene la buena moza o se pone amarillo, entonces es señal de que el hígado está, y ahí puede haber mortalidad, y ahí es donde se muere la gente, porque hay implicaciones del hígado y de otros órganos. Pero al principio es como si fuera una gripa, dolor en los músculos, dolor abdominal, ganas de no hacer nada, me duele todo, me duelen las articulaciones, le puede dar a usted fiebre, porque el organismo siempre que entra alguien extraño es virus, bacterias, hongos, en este caso es el virus, entonces da esa fiebre. En Semana Santa hubo un pánico también, y es que después de lo que pasó con la pandemia, toda la gente a quien le daba gripa, mayores de 60 años, empezaron a llevarlos a las clínicas, y también por otro lado empezaron a decir que los mayores de 60 no. Ese es el gran mito que tenemos ahorita. ¿Mayores de 60 sí o no? Bueno, vamos a empezar no con los mayores de 60. La vacunación para la fiebre amarilla no viene la vacunación que le aplicamos a los hijos de nosotros, porque dicen, seguro la aplicaron ahí cuando que a los 2, que a los 4. No, la vacunación de la fiebre no viene en esos esquemas de vacunación que le ponen a los niños. Ese solamente se pone cuando uno va a viajar a sitios sensibles como los que yo les acabo de narrar. Chocó, Vaupés, Guainía, Catatumbo, ahora que haya, claro que ahora como está eso de horrible, ya no va la gente, pero bueno, hay gente que tiene que ir. Al Pacífico, a Tumaco, todo esto son zonas donde puede haber ese bichito. Entonces ahí es donde uno se tiene que vacunar. Uno no se tiene que vacunar porque está aquí, solamente si va a ir a esa región. Y ahora lo que dice Jorge Eduardo, de los de 60 años, la Sociedad de Geriatría sacó un comunicado que la persona de 60 años que no vaya a estar en riesgo no debe, pues no va a ir a esos sitios de riesgo como los yo le acabo de nombrar, no se debe vacunar. ¿Por qué motivo? Voy a tratar de explicarles sin esto. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas cogen unas bacterias, esos virus los cogen en los laboratorios y los aíslan. Y ahí viene el término, atenúan para que el organismo se dé cuenta de que hay que defenderse con este virus, pero que entre al organismo sin producir enfermedad. ¿Queda claro, Jorge? Sí, no, muy claro. Sí, la vacuna es eso. Eso es un proceso de muchos años. Entonces voy a meter aquí esto, entonces ustedes me van a decir, bueno, y entonces ¿cómo hicieron con la pandemia del COVID? Por eso las vacunas han traído ciertos problemas, porque eso fue un momento a otro, y tuvieron que sacar vacunas sin haber hecho todos los estudios. Esos son muy rígidos los estudios y son de años, puede ser 4, 5, 10 años, donde primero se les aplica a los animales, donde se hacen ciertas investigaciones para que, vuelvo y le repito, la vacunación es que cogen usted de esa bacteria los científicos, los médicos, los químicos, los bacteriólogos, todos estos, y ellos extraen algo que estimule al organismo para que se defienda ante eso, pero que no vaya a producir por ningún motivo la enfermedad. Entonces eso tiene que ser estudios muy, muy serios, muy bien hechos, para que no produzca enfermedad, porque qué tal a uno meterle la vacuna y que le dé tuberculosis, que le dé todas las enfermedades, las paperas, el COVID, todo esto.
y que no hagan efectos secundarios, lo que no se pudo hacer con el COVID porque tuvieron que hacer, obviarse muchos estudios para que la gente no se muriera. Pero entonces con la fiebre amarilla, ojo, la fiebre amarilla no se pone en el esquema de niños, como ya lo dije, nada. La fiebre amarilla se pone solo si uno va a ir a sitios de riesgo, como ciertos municipios de Caldas, ciertos de Ibagué, el Chocó, Catatumbo, lo que llamábamos antes territorio Amazonas, Guaviare, Putumayo, Costa del Pacífico. Cuando va a estar uno en áreas selváticas, se debe poner. Mayores de 60 años, ¿por qué no? Porque hay veces usted le pone la inmunidad, la defensa de la persona mayor de 60 años ya está mermada por la edad solamente. Entonces, en vez de uno producir el efecto de la vacunación, que es defenderse contra eso, puede producir enfermedad. Entonces, por eso se dice, solo se le pone a los mayores de 60 años que vayan a ir, es que tengo que ir al Chocó porque tengo un negocio, o tengo o porque yo soy camaronero y voy a comprar camarón, bueno, por X o Y motivo, tengo que ir. Entonces a esa persona se le debe, el riesgo-beneficio es mucho mayor el beneficio, porque como esa zona hay tanto del mosquito, entonces por eso se debe aplicar. Bueno, entonces yo ya tengo una conclusión y es que yo me salvé de la vacuna, pero en los noticieros he oído cosas como esta, doctor Mejía, que la influenza, que vacúnense contra la influenza y fuera de eso, a los pocos días de haberse dicho eso por algún médico, decían que ya había escasez de la influenza. ¿Qué tiene que ver la influenza en este paso? No, la influenza no, porque lo que pasa es que acuérdense que ahora estamos en épocas de invierno, pues últimamente ha hecho como veranito, estuvimos antes de Semana Santa 4 o 5 días o más de verano. Entonces la influenza es un virus también. Entonces cuando se suceden estas lluvias, los virus aprovechan y pueden entrar en las personas. La influenza ya está probada que es una vacuna, sobre todo en personas adultos y en personas que sean enfermos de los bronquios, de los pulmones, que sean asmáticos, que tengan fibrosis pulmonar y personas mayores nos debemos de hacer vacunar cada año, porque si una influenza puede coger a una persona mayor de 60 años y producirle la muerte o producirle una neumonía muy grave, como la del Papa, como las neumonías que dan. Entonces, tenemos que dejar el pánico. Solo si vamos a ir a Caldas tiene ciertas zonas, como La Dorada y otras que son bajas después, por debajo de los 1800 metros, si vamos a ir, por ejemplo, a Ibagué, pero a Ibagué no, perdón, al Tolima, a zonas que tiene, pero en Ibagué no hay problema, ni en Manizales, que nosotros vamos más que todo, pero hay gente que tiene familiares, que tiene fincas, y son esos sitios, esos sí se deben hacer vacunar. Acuérdense que la vacuna contra la fiebre amarilla no se pone sino una vez. Ah, ¿qué pasa? A mí me la pusieron, pero de pronto me da. No busque enfermedades. La inmunidad ya está probado. En la persona que tiene la vacuna no le da fiebre amarilla. Eso ya está. Entonces, lo que pasa es que todas estas enfermedades, y después de que nos vino la pandemia del COVID, entonces pues produce más susto y la gente está más prevenida, pero hay veces no es solo susto y prevención, sino temor y puede causar muchos estragos. Bueno, doctor Mejía, muchísimas gracias. Creo que ya fue suficiente ilustración para toda la gente que tenía estas inquietudes, sobre todo después de Semana Santa, con el tema de los mitos y las dudas sobre la fiebre amarilla. Muy pronto estaremos nuevamente con un tema de interés general y recuerden que cualquier inquietud que tengan al respecto con el doctor Mejía, el teléfono es 310-422-0339, 310-422-0339 para cualquier inquietud al respecto. Muchísimas gracias, doctor Mejía. Bueno, con mucho gusto, estamos pendientes
cualquier duda que tenga.